Bienvenidos a nuestro devocional diario, un espacio donde conoceremos más de Papá Dios. Acompáñanos y no te pierdas de esta gran bendición. Living Stones Church. Muy buenos días, familia, espero que todos estén teniendo un excelente día, que hayan tenido un muy buen fin de semana. El día de hoy seguimos con nuestra lectura del Evangelio de Lucas y hoy estaremos leyendo el capítulo 2 desde el versículo 1 al versículo 20. Y para hoy en este devocional estaremos hablando acerca del nacimiento de Jesús. Lo primero que tenemos que ver es que el capítulo 2 es el registro histórico del nacimiento de Jesús, unido a la relación histórica del gobierno romano, cómo las decisiones del gobierno romano afectaron directamente el nacimiento de nuestro Redentor. Entonces, si vamos a la palabra de Dios, versículo 1 del capítulo 2 dice: En esos días, Augusto, el emperador de Roma, decretó que se hiciera un censo en todo el imperio romano. Este fue el primer censo que se hizo cuando Cirenio era gobernador de Siria. Lo primero que vamos a ver es cómo Augusto, el emperador de Roma, lleva a cabo un decreto. Pero, ¿quién era César Augusto? Era el hijo adoptivo de Julio César. Realmente su nombre era Octavio y adoptó el nombre de César, a lo cual tenía derecho. Y Augusto no era un nombre sino un título. Cuando el Senado le presentó para su consideración algunos títulos como rey, emperador o dictador, no quedó satisfecho. En cambio, eligió el título de Augusto, que tenía un significado religioso, lo cual fue un intento de deificarse a sí mismo, es decir, de hacerse Dios. El que Lucas mencionase a César Augusto no fue algo accidental. Este hombre firmó una ley de impuestos que afectó a todo el mundo de aquella época. Necesitaba dinero para formar un ejército que controlase su vasto imperio y poder de esta manera llevar la misma vida de lujo que éste llevaba. Si nosotros vamos a ver la referencia histórica de Lucas de este censo, fue primero hecho siendo Cirenio gobernador de Siria y luego ya vemos el que acabamos de leer con César Augusto. Si continuamos leyendo, versículos 3 al 7, dice: Todos regresaron a los pueblos de sus antepasados a fin de inscribirse para el censo. Como José era descendiente del rey David, tuvo que ir a Belén de Judea, el antiguo hogar de David. Viajó desde allí hacia la aldea de Nazaret de Galilea. Llevó consigo a María, su prometida, quien estaba embarazada. Mientras estaban allí, llegó el momento para que naciera el bebé y María dio a luz a su primer hijo varón. Lo envolvió en tiras de tela y acostó en un pesebre porque no había alojamiento disponible para ello. José y María salieron de Nazaret en Galilea y se dirigieron a Belén, la ciudad de David en Judea. José tomó esta decisión porque él era descendiente de David. Y la pregunta es: ¿por qué María fue a Belén? Porque ella también era descendiente de David. No puedo más que sentir una emoción cuando leo este pasaje bíblico sencillo e históricamente preciso, que contiene en sí mismo una gran verdad espiritual. César Augusto estaba intentando convertirse a sí mismo en un dios y quería ser reconocido y adorado como tal. Él había firmado una ley de impuestos que había obligado a un hombre y a una mujer, campesinos residentes en Nazaret, a viajar a Belén para inscribirse allí. Y pensar que aquella mujer llevaba en su vientre al Hijo de Dios. Aquellos esfuerzos entonces de César Augusto de quererse hacer Dios a sí mismo, pues fracasarían, y actualmente nadie le venera, nadie puede recordar a Augusto como un Dios o como alguien el cual encuentren una divinidad. Pero aquel niño que estaba en el vientre de María es hoy adorado por muchos de nosotros que le reconocemos como nuestro Salvador. César Augusto fue simplemente un instrumento en las manos de Dios para cumplir la profecía que dijo el profeta Miqueas en 5:2.
Pero tú, Belén Efrata, tan pequeña entre las familias de Judá, de ti ha de salir el que será el Señor en Israel. Sus orígenes se remontan al inicio de los tiempos y a los días de la eternidad. Esta fue una profecía realmente notable, y en Jesucristo vemos cómo se cumplió a cabalidad. Todo lo que sucedió entonces fue dispuesto por Dios. Si alguien hubiese tratado de disuadir al César de su proyecto, de limitar sus efectos para evitar que las mujeres embarazadas tuvieran que viajar, estoy completamente seguro que el César hubiera insistido en la validez de dicha ley, pensando en los beneficios económicos que beneficiarían a sus ejércitos y en su bienestar personal. Bueno, todo aquello pasó y ya no existe, incluido el César. En este pasaje, Lucas se interesa por los pequeños detalles humanos al contarnos también que María le puso al niño pañales o lo envolvió en telas. Al ver el Hijo de Dios envuelto en pañales, vemos cuán perfectamente humano Dios se manifestó en cuerpo físico entre nosotros. Y vimos que aún Dios, siendo Dios y teniendo todo el control del universo, Él se hizo igual a nosotros. Nació como un bebé, de tal manera que María vemos cómo tuvo que cuidar de Él. Y para nosotros es una referencia en la cual encontramos en Jesús a alguien en el cual podemos ver un igual a nosotros, porque Él vivió igual a nosotros. La única diferencia es que Él no cedió ante el pecado, como nosotros sí lo hicimos. Por eso es que en las obras que Él hizo es donde nosotros podemos hallar la reconciliación con Dios. Nosotros creemos en Jesús y hemos sido salvos por nuestra fe en Él. Pero si nosotros tal vez profundizamos un poco más, nuestras obras no nos salvan, pero sí nos salvan las obras. El punto es que no son nuestras obras, sino son las obras de Jesús, porque desde su nacimiento Él estuvo marcado por el cumplimiento de las profecías y a través de toda su vida, el cumplimiento y la obediencia a su Padre Celestial. De tal manera que fueron las obras de Jesús, su vida, lo que nos llevó a ser redimidos, y por eso es que hoy en día nosotros entregamos nuestras vidas y confiamos todo en el nombre de Jesús, porque fue este hombre quien cambió realmente el mundo en dos. De esta manera hoy quiero invitarte a través de este devocional del nacimiento de Jesús a que consideremos primeramente de que Dios está en control y que todas las cosas en este mundo se sujetan al Creador. Y Dios nos relata en Romanos 8:28 que para los que amamos y hemos creído en su nombre, todas las cosas nos obran para bien, porque Dios está en control. Y lo segundo, ver en Jesús el reflejo de Dios, pero tal vez también ver ese hombre en el cual nosotros tenemos la estatura para llegar a ser como Él, porque Él también fue un niño, un joven, un adolescente y un hombre que se sometió en obediencia al Padre. Así que hoy quiero invitarte a que oremos. Padre, te damos gracias, Señor, por esta mañana, gracias por este devocional, gracias por la vida de tu Hijo Jesucristo, quien vino a este mundo, Señor, completamente humano, Señor, completamente Dios. Gracias porque a través de su vida encontramos redención, salvación y vida eterna, Señor. Gracias por el amor, Señor, que tú nos has tenido desde la eternidad. Hoy, Padre, te alabamos, te bendecimos, Señor, porque a través de estos devocionales podemos ver que tú estás en control en todo momento, en todo lugar y en todas circunstancias. Permítenos hoy acercarnos más a ti y ser redarguidos por tu Santo Espíritu. En tu precioso nombre, Jesús, te hemos orado. Amén. Amén y amén, familia. Espero que tengan un excelente día, que sea hoy un día de gran bendición, y que podamos cada día vivir conforme a la estatura del varón perfecto que es Cristo Jesús. Que Dios les bendiga y que tengan una excelente semana. Gracias por acompañarnos en este día. Te esperamos en nuestro próximo devocional. Dios te bendiga.